Le damos la bienvenida a todos una vez más. Les doy gracias por permanecer, por perseverar, porque sé que han vencido. Cada vez que vamos al Señor, cada vez que le buscamos, cada vez que nos dedicamos a Él, estamos venciendo. Venciendo resistencias, venciendo muchas cosas, pero venciendo. Amén. Amén. Vamos a orar por la palabra de Dios. Espíritu Santo, amado, yo te pido que seas tú usándome como este recipiente que tú has escogido, Señor, para compartir de tu palabra. Que seas tú y nadie más que tú, Señor, el que esté hablando y entregando y entrando en los corazones de cada uno de los que están y de los que oirán este mensaje en algún momento cuando sea subido, Señor mío, en nuestro canal. Damos gracias a ti, Señor, por todo lo que tú nos provees, Señor, el lugar, las comunicaciones, todo, Señor, la salud. Amén. Vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a leer algunos pasajes, pero el primero es en el Nuevo Testamento. Yo los invito a que sigan con la Biblia en lo posible. Puede ser en los celulares o puede ser en la Biblia. Que sigan la lectura, porque ayuda a no perderse. ¿Te puedo pedir que me pongas un poquito de lado? Que no me da nada, y ustedes tienen aquí, se lo acomodan como quieren. Pero no tengo... Ahí está, pues me estoy ensopando. Gracias, hija. Gracias. Me voy a poner esto para sacarme un poquito por el lado. Está bien. Pero acomódense aquí, no pasen calor ustedes. ¿Encontraron ya los pasajes? Primera de Corintios. Oscar, si estás cómodo, si te da muy en la espalda, cámbiate de lugar. Primera de Corintios, capítulo 2. Nunca dije que no. Perdón. Versículo 14 al 15 y al 16. No se puede estar en la misa y en la procesión, como dice el dicho. Primera de Corintios. Capítulo 2. Versículo 14 al 16. Acá Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios, siempre tengo esa confusión. Y miren dentro de las cosas, como él siempre estaba preocupado o inquieto por la fe de su iglesia. Y dice así el versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Vieron que está, los que tienen la Biblia, está Espíritu con E mayúscula, el Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Leo de vuelta. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia a algo que está en el libro de Isaías. Yo se los voy a leer, no lo vayan a buscar. Isaías 40, 13, donde dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Denotando lo que es Dios, ¿verdad? Lo que estamos hablando aquí habla de la mente de Cristo. Dice, ¿y quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá al Señor? Mas nosotros tenemos esa mente, la mente de Cristo. Entonces, yo leí los versículos anteriores como para entender un poco más
de que nosotros, en algún momento, todos nosotros fuimos hombres naturales, ¿verdad? Porque sí tenemos un espíritu, pero no estábamos, digamos, en lo espiritual, despiertos o recibiendo o con conocimiento o alimentando. Entonces dice que el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, más los espirituales sí. ¿Y quiénes son? Aquellos que hemos conocido, que conocemos de la palabra, que hemos venido al Señor, que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor, que vivimos una vida conforme a la palabra, o intentamos, procuramos cada día ir siendo más parecidos a Cristo, viviendo conforme a la palabra. Pero acá dice algo que a mí me vino en un momento, en la palabra en sí con la que el Señor me trató, fue: nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, esta palabra vino en una situación, en un momento específico, ¿no? Momentos de esos que vivimos todos, ¿verdad? Situaciones y episodios que se presentan en nuestros días, en nuestra vida, ¿verdad? En nuestro día a día, que suceden. Y esta palabra vino a mi mente como: tenemos la mente de Cristo. Y yo me pregunté: ¿tengo la mente de Cristo? ¿Tengo la mente de Cristo? Sé que es posible que sí, porque su Espíritu Santo vive en nosotros, ¿verdad? Dice que Él se fue, pero mandó, oraría al Padre para que enviara al Consolador, al Paracleto, aquel que estaría enseñándonos todas las cosas. Y sabemos que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero yo me pregunté: ¿le doy lugar a Cristo en mi mente? Mis pensamientos son conforme a mi voluntad, a mi parecer, o a la voluntad de Dios. Y esto fue ante esas situaciones que vos y yo vivimos, ¿verdad? Entonces, yo te pregunto, en esas situaciones que vos y yo vivimos, ¿vemos a Jesús? ¿Vemos a Jesús en nuestro obrar? O sea, mi accionar ¿es la consecuencia de mis pensamientos y emociones? ¿O es la consecuencia, o veo a Jesús? Capaz que me decís: ¿para cómo, Viviana? ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo. Y yo te digo: mira, claro, como piensa Jesús, Él tal obra. ¿Sí? Él obra, lo podemos ver a lo largo y a través de la palabra, cómo Él obra, y podemos entender qué son sus pensamientos. Y conforme a cómo obro yo, puedo entender cuáles son mis pensamientos. Entonces, te dejo planteada esta pregunta: ¿vemos a Jesús en nuestro accionar diario? ¿En lo cotidiano? ¿En las situaciones que se nos presentan desde que nos levantamos hasta que nos acostamos? Te voy a leer lo que dice la palabra de Dios en Efesios 4, del 17 en adelante. Una vez compartimos este pasaje hablando de la vida en Cristo, de cómo es la vida en Cristo. Y mira lo que dice este pasaje. Aquí también el apóstol Pablo, en una carta a los de Éfeso: esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en las vanidades de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Acá nos está describiendo claramente a un hombre natural.
Y le está diciendo a los de Éfeso que ya no anden de esa manera. Los cuales, dice, después que perdieron toda sensibilidad, o sea, se insensibilizaron, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Más, versículo 20, más, cuando dice más hace énfasis, más, pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Sabe por dónde viene tratando la palabra? Para que vayamos identificándonos en ese accionar diario, si nosotros estamos teniendo más bien actitudes como la del hombre natural que no discierne lo espiritual, que no ha aprendido a Cristo, o como espirituales que hemos aprendido a Cristo. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Así vinimos nosotros al Señor. Y la palabra de Dios acá está hablando, Pablo, a los de Éfeso, que tenían que despojarse del viejo hombre, que estaba viciado conforme a deseos engañosos. Nuestro corazón dice que es engañoso, dice la palabra de Dios. Y dice que no solamente nos está diciendo despojaos del viejo hombre, de la vieja Viviana, sino que dice y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Gloria, hola, aleluya, ¿estamos acá? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ya vamos entendiendo que hay algo que tenemos que hacer los cristianos. Ese viejo hombre que está, ese hombre natural, muchas veces se manifiesta más que el espiritual, o me pasa solo a mí. Entonces, vamos entendiendo que hay algo que tenemos que hacer. La mente de Cristo. ¿Por qué? Porque nos llama a renovarnos conforme a lo que Él nos enseñó, a lo que su palabra nos enseña. Dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. ¿Se acuerdan que nosotros nacimos de nuevo? Dice la palabra que es necesario que nazcamos de nuevo, pero no de voluntad de hombre, sino de voluntad de Dios. Eso lo hablamos hace poco. En la justicia y santidad de la verdad. Y voy a parar por ahí. No, lo voy a leer. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Hola, cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Está hablando del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos miembros. Y si el hígado le pega a la vesícula, o la mano o el ojo, airaos, pero no pequéis. Hola. Vamos identificando lo que nos quiere hablar hoy el Señor. Estamos hablando de que nosotros tenemos la mente de Cristo, dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corintio. Y a su vez está hablando de esa mente de Cristo. Y enseguida el Espíritu me llevó a ver cuál es una nueva vida en Cristo. ¿Cómo es? ¿Cómo Jesús pensaba y obraba y cómo estamos obrando nosotros? Para confrontarnos, pero no para mal. La palabra de Dios tiene que confrontarnos. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ya nos vamos a enojar. Pero que no nos lleve ese enojo, dice, ese airarte a pecar. No deje que pase un día y otro día, arreglar las cosas. Ponete a cuenta con el Señor, ponete a cuenta con las personas. Si no podés, al Señor entregarle. Si no podés con la persona, por la razón que sea. Ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo.
El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto habla de cómo se refleja una vida en Cristo, cómo se debería ver nuestra vida como cristianos. Habla de tener una mente como la de Cristo, pero yo no puedo tener la mente de Cristo si yo no la alimento, yo no la alineo, yo no la llevo a la presencia de mi Padre para que sea sustentada por Él. Entonces, oigámonos cómo estamos hablando, observémonos cómo estamos actuando y vamos a ir entendiendo si la pregunta que yo misma me hice es: ¿tengo la mente de Cristo? Y no con, versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hemos sido sellados. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Como te digo, a mí me confrontó el Señor. No me paro aquí como una erudita a dictar una clase ni una sentencia, sino cómo nosotros, porque ustedes me ven, los que me conocen y están, saben perfectamente, dirán: Viviana, vos en esto, ¿viste cómo hace? Viviana, aquello, Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nos llamó a despojarnos del viejo hombre, nos llamó a despojarnos del hombre natural, que no discierne las cosas espirituales. ¿Tenemos la mente de Cristo luego de leer todo esto que es la palabra de Dios para nosotros? Es necesario, ¿sabes qué? Que cultivemos la mente, que la cultivemos en Cristo. O sea, es necesario pensar y actuar como lo hizo Jesús. Esto significa tomar decisiones de acuerdo a qué. Decisiones que determinarán nuestra manera de vivir. Tomar decisiones de acuerdo a Él, de acuerdo a la palabra, porque van a determinar nuestra manera de vivir las decisiones que nosotros tomemos. La palabra de Dios dice que no es por vista, sino que es por fe. ¿Vivimos por fe? ¿Vivimos por vista? ¿Cómo vivimos? Nosotros tenemos la facultad de elegir. Nosotros podemos hacer que cada facultad de mi mente, dirigirla a cómo poder tener la mente de Cristo. Las facultades mentales que hay en mí, yo las puedo dirigir para poder tener la mente de Cristo. Yo te dije hoy que como vemos obrar a Jesús, como vemos las actitudes de Jesús, podemos entender cuál era su pensamiento, ¿no? Sus actitudes. Entonces, si las examinamos y le conocemos a Él a través de la palabra, podemos entonces ver su manera de pensar. Y te voy a citar y te voy a pedir a vos, Agustín, que sos ágil para buscar, que busques Mateo 4, del 1 al 13. Ante las tentaciones en la vida,
Estoy hablando de que el Señor metió esta palabra en mi mente, la mente de Cristo, en un momento, en una situación en la cual, en el episodio que uno tiene que actuar. Y nosotros tenemos situaciones en las cuales somos tentados, situaciones en las que somos probados, situaciones en las que tenemos que perdonar. Vamos a ver el actuar de Jesús ahí en Mateo 4, del 1 al 13, cuando Él es tentado ante las tentaciones. Lee. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Para ahí, Jesús tenía hambre, estaba débil físicamente. Él estuvo ayunando 40 días y 40 noches en el desierto. Dijo así la palabra de Dios. Y él tenía hambre. Seguí. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, amén. Dale. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿Qué le respondió en la tentación al enemigo? En la debilidad que él estaba física, tenía hambre. ¿Y qué es lo primero que le ofrece el enemigo? ¿Qué crees vos que hace el enemigo con vos y conmigo? Te va a ofrecer aquello, te va a traer aquello, a tentar con aquello que para vos es una necesidad o es una debilidad. Y Jesús, ¿cómo le respondió? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga, ¿cómo es? De la boca. Amén. Seguí, Agustín. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Y qué le contestó Jesús? Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Lo tentó con poder, lo tentó a desafiar con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios muchas veces nosotros podemos ser tentados. Y si yo tengo entendimiento o estoy alineada, si yo conozco a mi Señor, si yo tengo realmente la mente de Cristo, voy a saber salir de esa situación en victoria. Escrito está: no tentarás a tu Dios. Seguí algo. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. O sea, ¿qué le dijo cuando lo volvió a tentar? Vete, Satanás. Vos y yo, si obramos conforme a la mente de Cristo, en el momento que viene esa tentación, en un momento de debilidad, podemos salir huyendo, podemos salir corriendo de esa situación y no vamos a ser débiles por eso. Todo lo contrario, Jesús le dijo: vete. Fue una manera de huir de la situación del Señor. Vete. El Señor no la aceptó, no cayó. Él salió vencedor, airoso, la mente de Cristo. ¿Me entienden lo que estamos enfocando? Estamos viendo, porque estamos hablando de la mente de Jesús. Cómo se actuaba Jesús, cómo veíamos su obrar, tal Él pensaba. En Getsemaní, cuando le dice, en un momento de prueba, en un momento de aflicción, en un momento en que se te hace, ¿viste? Cuando se te junta el día con la noche, el cielo con la tierra, cuando no ves salida, cuando todo se pone negro, cuando Jesús
está en ese momento que dice, mi alma está triste hasta la muerte. Y ahí Jesús ora al Padre y le dice, Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento, Jesús confiesa su confianza en Dios. Vos y yo, que hemos estado pasando en lo familiar en estos días situaciones muy límites, quizás no tanto, pero bueno, nos vimos envueltos en situaciones bastante dificultosas. Por momentos, ¿cómo estuvo nuestra confianza en Dios? Jesús estaba en agonía. Dice que de tal grado era el estrés, la situación que él vivía, que él sudaba como gotas de sangre. Ese era el sentir de Jesús. ¿Y qué priorizó ahí? Su confianza en Dios, la voluntad del Padre. Vos y yo, ¿en quién confiamos? ¿En quién confías? Conforme a los pensamientos que nos invaden, ¿verdad? En las pruebas, en las crisis, conforme a esos pensamientos que son reales, ¿verdad? Pero la verdad dice otra cosa. La verdad nos llama a ceñir nuestros pensamientos. La verdad, la palabra de Dios, que es la verdad, nos llama a llevar cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo, los pensamientos que no son conformes a lo que a Dios le agrada, en medio de tu situación, en medio de tu aflicción. Ahí en medio de eso somos realmente muchas veces probados. A ver, ¿realmente tenemos la mente de Cristo? Esto me pesó y mucho. Le decimos al Señor todo lo que vivimos, Padre, esto, aquello, pero tu palabra nos dice que tengo que bendecir al que me maldice. Pero tu palabra me dice que yo ponga la otra mejilla. Eso nos dice la palabra de Dios. Pero el hombre natural considera que todo eso es debilidad, que todo eso, que el hombre natural te estoy diciendo, que todo eso es pérdida, que somos como fracasados, como tontos. Pero el hombre espiritual es el que discierne las cosas. El hombre espiritual, decía, es el que puede discernirlas. El hombre espiritual juzga todas las cosas. Esto es lo que vamos entendiendo a través del actuar de Jesús, a través del obrar de Jesús, cuál es la mente de Cristo. En Apocalipsis 3, no lo busques, lo vamos a ver después, al terminar, habla, el que venciere tendrá vestiduras blancas, al que venciere estará sentado conmigo en la derecha del Padre, al que venciere en todas las circunstancias en que nos presentemos a su voluntad, para hacer la voluntad del Padre. Viviana, ¿me estás pidiendo algo? Sí, te entiendo. Pero vamos a ir entendiendo en la medida que avancemos que tener la mente de Jesús no es simplemente por decisión, sino que es algo que tenemos que ir cultivando, algo que tenemos que ir conquistando. La actitud de Jesús al perdonar, Él nos perdonó en la cruz. ¿Qué fue lo que dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A quién? A vos y a mí, que si hubiéramos estado ahí, éramos nosotros los que lo estábamos condenando a Jesús. A nosotros. En la oración modelo, ¿cómo dice la palabra? ¿Cómo dice la oración? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
un pie. Pedro, cuando está con Jesús y le dice, Maestro, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano? ¿7? Pedro, pues te digo que hasta 70 veces 7. Esa es la mente de Cristo. Santo Dios. Santo Dios. Nosotros debemos decidir en qué vamos a pensar, qué vamos a escoger, porque nosotros podemos escoger, podemos decidir. Y ese escoger, lo que yo escoja, es el principio de mi voluntad. Yo tengo el libre albedrío, yo tengo la facultad de elegir. ¿Qué voy a elegir? ¿Hacer mi voluntad o la de Él? ¿Qué voy a elegir? ¿Que mi voluntad sea la de Él? Gloria. ¿Voy a elegir que mi voluntad sea la de Él? ¿Voy a elegir lo que agrada a Dios, lo que Él aprueba? Hablamos de escoger, de decidir, entregarle mi voluntad a Él. Entregar mi voluntad a Él es el primer paso para tener la mente de Cristo. Es el primer paso en el proceso, porque estamos viendo de que esto es algo que hay que ir alcanzándolo. Entonces, yo tengo que cada día someter mi voluntad, entregársela a Él para que sea la de Él. Entregarle a Él mi voluntad va a ser el primer paso para tener la mente de Cristo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque voy a priorizar lo que dice Él en su palabra. Capaz que tenés que perdonar 78 veces. Capaz que tenemos que perdonar. Por eso te hablé de cultivar. Cultivar, la definición que encontré es de ejercitar una habilidad de manera disciplinada. Ejercitar una habilidad de manera disciplinada. O sea que, bueno, y aquellos que hemos cultivado sabemos, ¿no?, que requiere de una cantidad de pasos para poder llegar a ver el fruto, ¿sí? La palabra de Dios en Colosenses 2:2 nos dice que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. ¿La encontraste, Agustín, ya que estás? Dale. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo. Amén. Conocer el misterio, mirar las cosas de arriba. ¿Sabes qué? Una señal clara, que esto me lo mostró el Señor, me lo trajo en entendimiento, en revelación hace mucho tiempo. Jesús, yo creo que Agustín lo aprendió, Jesús no reaccionaba, Jesús respondía. La reacción es como un acto, ¿viste? Yo no quiero decir que sea como instintivo, pero como que es un acto sin mucha meditación. Jesús no reaccionaba, Jesús respondía. Cuando nosotros empezamos a responder y a no reaccionar conforme a nuestra quizás vieja manera de ser, es que estamos entrando a vivir en la mente, con la mente de Cristo, a que nuestra vida sea como con la mente de Cristo. ¿Cómo fue que te dije yo hoy acá que yo lo tenía? ¿Cómo es nuestra manera de vivir? Como sea nuestra manera de vivir, podemos ir viendo.
Entonces podemos ver que Jesús, de su mente, la había entregado totalmente al Padre. La mente de Jesús estaba entregada a Dios, estaba puesta en las cosas de arriba. Muchas veces en la Biblia Jesús hace referencia a que la voluntad de Él es la voluntad del Padre, que era una sola voluntad. Y esto requiere una actitud vigilante en nosotros, una actitud de estar velando en nosotros, una actitud de estar atento en nosotros. Hace pocos días el Señor nos habló exactamente de esto, de estar vigilantes, de estar como atalayas, de estar atentos a cuando el enemigo pueda atacarnos, no nos agarre desprovistos, nos agarra preparados. Si nos agarra preparados, la victoria es nuestra. Amén. Agustín hablaba el otro día de la palabra de Dios, de que la venganza es del Señor. Si yo actúo conforme a la mente de Cristo, puedo descansar en paz en todas esas cosas, confiando en Dios. Pero esto requiere algo que ahora va a ser el sello final. Esto requiere de una comunión con el Padre. Esto requiere de una intimidad con el Señor. Esto requiere de algo que está en Apocalipsis 3, versículo 20, y que dice así la palabra de Dios. ¿Por qué te digo que requiere? Porque yo necesito estar con aquel que realmente va a darme esa mente. Yo estoy a la puerta y llamo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguno oye mi voz, yo estoy a la puerta y llamo. La mente de Cristo es necesaria en nuestra vida. Para aquellos que somos y nos llamamos seguidores de Él. Si Él entra y cena, nos está hablando de lo íntimo. Cuando hablas de cena, habla de intimidad. Si tú abrís, das acceso, entonces estaremos abriendo nuestro corazón a Jesús. Él vendrá a vos y a mí, Él vendrá a nosotros. ¿Y qué? Y nos enseñará su sabiduría. Aquí lo decía para la iglesia de Éfeso, como fueron enseñados por Cristo, como fueron enseñados en Cristo. Lo voy a buscar porque lo quiero leer como está escrito. Efesios 4. Lo saqué. Efesios 4, cuando lo leímos, la vida en Cristo. 4. 17. Un poquito más abajo. No te me distraigas igual. Se me fue acá. Acá dice, conforme a la verdad que está en Jesús, pero dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Vosotros no habéis aprendido de la manera en que estaba hablando del viejo hombre, sino cómo aprendimos a Jesús. Cómo fuimos enseñados en su sabiduría. Es necesario que esta invitación enviada hoy por el Señor, nosotros la recibamos, la entendamos para tener una total comunión con Él. Nos llama a escuchar su voz. Nos llama a lo íntimo. Entraré a Él. Entraré a Él. A mí me dice mucho. No es estaré con Él, entraré a Él, entraré a su vida, entraré a su mente, entraré a su corazón.
Entraré en todo su ser. Entraré a Él y cenaré con Él. Tendré intimidad con Él. Abrir la puerta para que Él pueda entrar y compartir una unión íntima con nosotros. A eso nos llama el Padre. Y te digo una cosa, ya no es tiempo de dilatarlo más, porque estamos viviendo de una manera quizás que no esté reflejando a Jesús, porque es necesario estar en lo íntimo con Él. Entonces estamos como estamos, vivimos como vivimos, pasamos cosas porque no hemos hecho lo que hemos oído de parte de Dios. Es duro, ¿verdad? Pero vivimos muchas situaciones porque no hemos oído lo que Dios nos ha hablado. Y nos ha hablado de varias maneras. Las distracciones de este mundo, las preocupaciones, los afanes, el carácter, los miedos, tantas cosas están haciendo que la palabra de Dios no dé fruto. ¿Hemos oído la palabra o no? ¿Están aquí? ¿Hemos oído la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo hace que el Señor nos está hablando a todos? Es necesario cultivar la mente de Cristo en nosotros. Es necesario abrirle la puerta para que Él entre a nosotros y cene contigo, tú cenes con Él y Él contigo, yo cené con Él y Él conmigo, ¿sí? De la otra manera nosotros vamos siendo vencidos, pero vencidos sin esperanza, en desánimo, y vamos cayendo en un letargo, en un adormecimiento. Y la palabra de Dios dice acá en el 3:20, dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y en 3:5, Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué es lo que está venciendo en vos y en mí? Vamos siendo vencidos por todas esas cosas y caemos en un letargo, en un adormecimiento. La decisión de permanecer despiertos, la decisión de permanecer, y antes de que llegue la tentación, antes de que llegue la prueba, debemos estar nosotros ya venciéndola. El atalaya ve venir, el vigilante ve venir, el que está velando ve venir. Jesús velaba, Él oraba, se apartaba y oraba. Amén. Cierra tus ojos. Padre, queremos presentarte nuestras vidas delante de ti. Pedirte en esta hora, yo pido también a los que están del otro lado, que cierren sus ojos y que permitan que el Espíritu Santo de Dios, que ha estado pasándolos por diferentes momentos y situaciones, vaya trayendo luz de esta palabra, entendimiento, que ya no seamos vencidos, que ya no andemos sin esperanza, que ya no entremos en ese letargo, en ese estar sin fuerzas, sino que venzamos con aquel que venció. Al que venciere, dice, porque yo he vencido, así como yo he vencido. Al que venciere, lo sentaré junto a mi Padre, junto conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Él ya venció. Nos conviene tener la mente de Cristo, pero genuinamente tener la mente de Cristo. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, te lo suplicamos, en el nombre poderoso de Jesús en esta hora, porque hemos entendido que es necesario
Es necesario que abramos la puerta. Es necesario, Señor mío, que te demos acceso a nuestro corazón, que abramos nuestro corazón para que tú entres a Él. Y allí en lo íntimo, Señor, nos des de tu sabiduría, nos des de tus enseñanzas, nos des de ti. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria, honra, alabanza, Señor, y gratitud eterna, Padre, porque gracias a ti, Señor mío, somos rescatados, Señor mío, de todo letargo, de todo fracaso, de toda derrota, despojados del hombre viejo. Tú nos dices despojados, o sea que somos nosotros que debemos quitar al hombre natural, despojarnos de todo lo que el hombre natural tenía, de que estaba viciado, con un corazón engañoso. Amén. Hacia que todo lo que no esté conforme y alineado a la palabra, a lo que la mente de Cristo nos muestra en su actitud constante en el obrar, debemos despojarnos, irlo cultivando. Amén. En el nombre de Jesús le damos gracias al Señor. Y les cuento algo. Accedí a un material que lo voy a estar compartiendo. Lo voy a estar compartiendo por WhatsApp personalmente a cada uno, en el cual vamos a ir durante casi 20 días dando pasos en los cuales vamos a ir haciendo exactamente lo que hemos hablado hoy, cultivando la mente de Cristo en nosotros. Así que los invito a que estén allí atentos en lo posible para ir caminando juntos en este proceso. El Señor ha dado todo para guiarnos. Amén. Dios los bendiga mucho. Les doy gracias por haber estado allí. Y bueno, que el Espíritu Santo siga tratando nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios. Gracias, Señor, te damos. Amén. Amén.